Ya está. Buenas tardes, buenas noches más bien a todos ahí por la Animación Misionera de Monterrey. Les saludamos con mucho gusto para iniciar esta transmisión de las misiones parroquiales, ¿verdad? Como fue por ahí avisado en redes y a nuestros grupos misioneros, los invitamos a que participen activamente, por ahí con comentarios, preguntas. Es un tema bien interesante que, bueno, como laicos, debemos de tratar de saberlo, ¿verdad? Para dar un mejor servicio a nuestra comunidad también. Y pues bueno, nos va a acompañar el Padre Adrián, es el que nos va a compartir el tema, ¿verdad? Y me va a acompañar Dayan para dirigir. Entonces vamos a dar inicio, estamos aquí en Red CM y ahorita vamos a darle inicio. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un programa más de Ecos de la Misión. Gracias por acompañarnos, la paz sea con ustedes. Estamos transmitiendo en las instalaciones de Red CM, ¿verdad? La Arquidiócesis de Monterrey. Y para también, si quieren participar o ver la transmisión en www.redcm.net. Y estamos transmitiendo también ahorita en vivo, después va a ser retransmitido en la página en vivo de Animación Misionera de Monterrey, ¿verdad? Para que luego también ahí nos aporten sus comentarios del tema muy interesante que vamos a tener hoy, ¿verdad? Y para esto, para dirigir el programa, también me acompaña mi marido. Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes, pues sean todos bienvenidos con este tema pues muy interesante que pues bueno, en lo personal pues no conocía y pues bueno, es necesario aprenderlo también y comunicarlo en la misión. Entonces, bueno, tenemos un gran invitadazo, nuestro director diocesano de misiones, el Padre Adrián. Buenas noches, Padre, bienvenido y gracias por esta invitación y sobre todo porque bueno, vamos a tener un poco más de conocimiento de esto, de que son las misiones parroquiales. Adelante, buenas noches. Hola, buen día, estamos aquí compartiendo nuevamente estos momentos con ustedes, la alegría de compartir esta experiencia de fe, de vida, de servicio y de ministerio en nuestra iglesia, que algunos hermanos sacerdotes realizan en bien de nuestro pueblo, las llamadas misiones parroquiales. La oportunidad de conocer qué son y qué beneficios han traído para nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Entonces vamos a dar a conocer todo esto y gracias por estar aquí con nosotros. Pues bienvenido, Padre, y pues bueno, vamos a iniciar como es debido, ¿verdad? Llamamos al Espíritu Santo que venga y haga presencia aquí en el centro de la cabina, en el centro de la mesa, pero sobre todo en el centro de nuestros corazones, ¿verdad? Para lo que hoy digamos nosotros sea palabra de verdad y que caigan los corazones y dé frutos al 100%. Nos acompaña el Padre con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, continúa derramando tu gracia, tu bendición sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre quienes nos escuchan y nos ven, para que tu luz guíe nuestros pasos y lo que aquí podamos compartir y escuchar nos haga crecer en este amor a tu iglesia, amor hacia ti. Que todo esto nos ayude a descubrirte como un Padre bueno y amoroso, para poderte amar y servir en nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, ya en otras oportunidades y sobre todo me da mucho gusto tratar de estarlo nombrando cada vez que yo conozco algo nuevo y siempre me maravillo de lo bonito que es nuestra iglesia católica, de lo completa que es, de su estructura tan vasta y que llega a todos, ¿verdad? Todos los que están dispuestos a que así sea, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos viendo también y tenemos conocimiento de que hay misiones parroquiales. Si bien el nombre no nos es desconocido, no sabíamos cómo era esto o qué diferencias hay en cuanto a una parroquia, en cuanto a una capilla, en cuanto a una cuasi parroquia, que también nos encontramos con ese término. Entonces, platicando por aquí con el Padre Adrián, ahora que es nuestro director diocesano, surgió esa inquietud, ¿verdad?, de las misiones parroquiales. Y vamos a iniciar el tema, pues primero diciendo qué son, Padre, las misiones parroquiales. Bien, primero es importante que esto surgió hace aproximadamente 12 años, poco más, poco menos, por iniciativa de nuestro arzobispo, don Rogelio Cabrera López, debido a la gran extensión de los territorios parroquiales de ciertas zonas de nuestra arquidiócesis, sobre todo
en lo que aquel entonces eran las orillas del área metropolitana, particularmente Juárez, Pesquería, García, ¿verdad? Los territorios parroquiales empezaron a crecer demasiado debido al aumento de la población en todos estos sectores que mencionamos y en general en toda la ciudad. Y humanamente, los sacerdotes que estaban en esas comunidades parroquiales, pues les era realmente imposible atender las necesidades de todas las personas que correspondían a su territorio parroquial. Un poquito aquí los que son de Nuevo León, vamos a imaginar Villa de Juárez, que en aquel entonces era Villa de Juárez, ahora es Ciudad Benito Juárez. Prácticamente todo el municipio era una sola parroquia. Y empezó a crecer tanto, pues que ya era imposible que el padre atendiera todo lo que era el municipio. Y aun y cuando hubiera a veces 2, 3 padres, pues era prácticamente imposible. Entonces, la necesidad de atender aquellas comunidades que iban formándose y que a veces ya tenían varios años, las colonias, se vio esta iniciativa del arzobispo de crear las misiones parroquiales. Es decir, desprender cierto territorio del área parroquial para que fuera una comunidad independiente, ¿verdad? Cabe señalar que cuando hay infraestructura de templo, de casa, de salones, pues no se crea una misión parroquial, sino se crea una nueva parroquia. ¿Sí? Dadas las circunstancias de que eran comunidades nuevas, apenas en crecimiento, y aún así con muchísima gente ya, pero no tenían a veces ni el terreno, ni la casa, ni el templo, ni salones. Lo único necesario para formar una comunidad pues era la gente. Entonces por eso el arzobispo vio esa necesidad de decir, bueno, vamos a mandar un sacerdote que los atienda. Y poco a poco vamos a ir formando la infraestructura que de ordinario todos estamos acostumbrados a ver en una parroquia. Dígase el templo, dígase la casa cural o sacerdotal y dígase también los salones y oficinas. Entonces, prácticamente la mayoría de las misiones parroquiales han surgido sin templo, sin salones, sin casa y sin oficinas. Prácticamente todas, ¿verdad? Algunas han tenido la bendición, el beneficio de que ya tenían el terreno seguro. Y otras incluso ni siquiera el seguro, ¿verdad? Digo el terreno, perdón. Ya tenían el terreno, otras no. Y lo que en todas ha sido el constante que todas tenían ya, era la gran cantidad de fieles que atender. Que incluso, aun y cuando eran comunidades nacientes, sobrepasaban, ¿verdad?, las fuerzas humanas para poderlos atender a todos, ¿verdad? Entonces, así surgieron un poquito las misiones parroquiales. Las primeras se fundaron en Ciudad Benito Juárez, que se desprendieron prácticamente todas de la cabecera municipal, la parroquia principal, y se fundaron, creo, en aquel entonces 5 nuevas misiones parroquiales, de las cuales ya han salido otras y otras y otras. Ahí vamos, atendiendo un poquito en lo que podemos y en lo que pueden los padres que están en las misiones a esos hermanos nuestros, que muchos de ellos vienen de fuera del estado, pero que hay que atenderlos espiritualmente. Pues qué bonito, porque digo, justo es lo que nosotros vemos cuando en Pueblo de Dios también observamos esa realidad y que dicen vamos a los alejados y a los marginados. Y a veces no es tanto en distancia, sino en ese acompañamiento espiritual, ¿verdad? En esa necesidad de un pastor, ¿verdad? Que los acompañe. Padre, he visto también comunidades en las que también a lo mejor por esas condiciones que usted menciona, que no hay esa infraestructura, dependen de una parroquia o están allegados a la parroquia, pero cuentan con, no sé, una instalación de un techito de lámina, de madera, y ya es una capilla.
Ahí, ¿qué hace diferencia cuando son nombradas misiones o cuando son capillas? Bien, casi todos aquí en Monterrey estamos acostumbrados al término parroquia Ujú. y al término capillas, Sí. ¿verdad? Parroquia es la sede desde donde el sacerdote pastorea Ujú. a la comunidad, Ok. ¿verdad? Y básicamente es, digámoslo así, el templo principal de un territorio que ofrece los servicios espirituales para la comunidad. Ujú. Dada la extensión que tienen las diferentes parroquias, que no todas son iguales, algunas más grandes, más pequeñas en cuanto a territorio físico, algunos sacerdotes vamos viendo la necesidad de crear pequeñas comunidades Ajá. dentro de nuestro territorio parroquial. Ok. Y empezamos así como tú mismo lo has mencionado, con un techito que poco a poco se va construyendo y se puede hacer una iglesia o un templo en forma. Pero esa comunidad y ese templo dependen directamente de la La parroquia. parroquia. Entonces se les da el título de capilla, Capilla. ¿verdad? Ujú. Pero en todo dependen de la La parroquia. parroquia. Incluso, por ejemplo, según la organización del sacerdote, hay veces que solamente en el templo parroquial celebramos los sacramentos. Ujú. Y en las capillas, pues solamente vamos a confesar, vamos a dar misa, vamos a la catequesis, la reunión de grupos, Ujú. ¿verdad? Pero propiamente todo se concentra En la parroquia. en el templo parroquial, Ujú. que es desde donde el padre dirige a su comunidad. Ok. Esa es un poquito la diferencia entre parroquia y capilla. Ujú. ¿Qué es misión parroquial? Bueno, como ya lo mencioné, es un territorio que se desprende de la parroquia, pero que ahora es independiente. Es decir, desde ahí, el sacerdote que esté al frente, Ujú. que aprovecho y lo mencionamos, se le llama rector. Ujú. Como no es parroquia, no puede dársele el título de párroco. Ok. El título de rector es al sacerdote que está al frente de algunas comunidades establecidas que no llevan el nombre de parroquia, Ujú. porque Ok. al parroquia le corresponde párroco. Ujú. Cuando es, por ejemplo, un santuario, se le llama rector al sacerdote encargado. Ok. Cuando es un templo, se le llama rector. Cuando es misión parroquial, lleva el título también de rector, el encargado. Entonces, la misión parroquial es un territorio independiente de cualquier parroquia, donde ya se celebra toda una vida espiritual, como si fuera una parroquia. Ah, ya. Pero vuelvo a señalar, sin la infraestructura material Sí. que tienen las parroquias. Exacto. Templo, casa, oficinas, Salones. salones, Ujú. etcétera, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pues que trabajar para los sacerdotes. Sí. Un poquito. Iniciar Ya sé, algunas misiones por eso esa parte importante también de la labor de los laicos, Sí. el estar a disposición de los párrocos, ¿verdad? En la medida de lo posible y que los párrocos tienen a bien considerar, de acuerdo a los servicios, ¿verdad? Que vayan a dar y esa preparación que vayan a tener, ¿verdad? Porque esa es una parte bien importante también de nuestra iglesia, que siempre nos prepara, nos forma para poder ser parte, ¿verdad? De esa evangelización. Pero fíjate, Diana, lo que dices, Ujú. ciertamente es un trabajal, pero también es una experiencia muy bonita ver nacer Ah, y ver crecer una nueva comunidad. sí. Dicho sea de paso, lo comento, en el 2017, perdón, el señor arzobispo me pidió encargarme de una comunidad naciente, ¿verdad? Ajá. El Señor de la Misericordia en Colinas del Aeropuerto, en la que nació bajo esta dinámica de la misión parroquial, ¿verdad? Yo recuerdo que el día que empezamos a trabajar allí, fue un techito, donde el arzobispo fue y me dejó ahí al frente de la comunidad. Ujú. Y ya era una comunidad independiente de la parroquia de Loreto, Parroquia. del centro de pesquería. Ah, ok. Entonces, llegas
Y es empezar a darle vida a una comunidad que aunque ya estaba atendida, pero que humanamente era imposible, porque fácil eran unos 30,000 personas que dependían de allí. Y había solamente un techito. Iniciamos en ese entonces con la idea de que el terreno en el que estábamos, pues era de la parroquia o de la nueva comunidad naciente, misión parroquial o parroquia El Señor de la Misericordia. Que esa, aunque se vivía y se trabajaba y se contemplaba como misión parroquial, esa por una situación particular sí nació como parroquia. Entonces yo sí fui párroco, pero era una comunidad que nacía. Y yo recuerdo que cuando terminó la misa, el alcalde en aquel entonces nos dijo, pues bienvenido, nada más que el terreno que les va a corresponder a ustedes no va a ser está unos metros más para allá. Entonces, canijo, pues por eso se hizo esta labor, pero bueno, ya estaba hecho, entonces habría que trabajar. Y fue hasta el 2020 que gracias a Dios se nos entregaron los papeles ya oficiales de la parroquia. Pero entró la pandemia. Entonces, ni podíamos construir aquí, ni podíamos construir donde todavía no sabíamos que nos tocaba. Y una vez que supimos dónde nos tocaba, se paró todo. Se detuvo. Y ya la pandemia nos frenó. Pero es muy bonito ver cómo nace, cómo crece, cómo se fortalece y cómo las comunidades nuevas empiezan a rendir frutos. ¿Verdad? Estuve ahí 6 años, gracias a Dios. Construimos un pequeño templo para unas 100 personas en lo que se construía el templo definitivo, ¿verdad? Pero ver cómo la gente trabaja, cómo se esfuerza, en 5 meses levantamos ese templo, ¿verdad? Para poder dar un servicio de mayor calidad a nuestros fieles y tener un lugar más digno para celebrar nuestra fe, ¿verdad? Porque prácticamente celebrábamos bajo un arbolito, ¿verdad? Una vez que entregamos el terreno anterior. Pero sí es hermoso ver cómo una misión parroquial va madurando, va creciendo, que a veces en la infraestructura no se nota, porque las circunstancias no van dando para construir el templo, para construir salones, para construir oficinas, etcétera. Pero es bonito ver cómo crecen y cómo te vas dando cuenta de que ya hay grupos parroquiales, ya hay catequesis, ya hay liturgia, ya hay jóvenes que trabajan, ¿verdad? Incluso misiones parroquiales que empiezan a tener 2, 3 grupitos que ya los mandan a evangelizar, a veces dentro de su mismo parroquia o a otra parroquia, ¿verdad? Entonces empiezas a ver los frutos del trabajo que los fieles con su pastor van realizando. Van haciendo. Y debe ser bonito, ¿no? Ahora sí que es como gestar, ¿verdad? Ver ese nacimiento, como dice usted, y luego también acompañar en ese crecimiento. Pues qué bonita experiencia, padre. Y ese tiempo estuvo allí, le tocó iniciar ahí, ser parte y ahora sí que el que dirigía este nacimiento, pero actualmente está encargado de una misión, padre, también una misión parroquial. No, ya soy párroco ahí en Loreto. En Loreto, ajá. Tengo ya 2 años, prácticamente, 2 años y medio, y pues ahí estamos sirviendo. Ok. Pero sí cabe señalar que dentro de las tareas principales que el arzobispo ha encomendado al Departamento de Misiones, y con eso a mí, es la atención de los sacerdotes que están en las misiones parroquiales y pues darle la visita y ofrecerles lo que el Departamento de Misiones hace para su tarea pastoral. Pero entonces también tengo esa tarea de ir a visitar las diferentes misiones parroquiales, saludar a los padres, ver cómo van, qué necesidades tienen y ver en qué les podemos ayudar. Tanto en lo pastoral como en lo material. Ok, muy bien. Entonces, o sea, prácticamente la arquidiócesis, digo, siempre así como que al pendiente del pueblo, de la comunidad, toma en cuenta así como que ciertas distancias, ciertos límites, ciertas
áreas. Hay mucho crecimiento en todo el estado, padre, aquí en toda la orilla, como mencionaba usted también, para Ciénega hay un crecimiento también bastante grande. Entonces, todas estas van siendo ahora sí como que atendidas de alguna manera con esto de las misiones parroquiales. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas Ciénega, allí tenemos pues la cabecera, San Eloy, que antes era todo el municipio, y debido al crecimiento que se va dando, se vio la necesidad de dividir, Sí. ¿verdad?, en diferentes parroquias. En ese entonces, hace, ¿qué será?, 5 o 6 años, siendo yo vicario episcopal de aquel rumbo, nos tocó distribuir todo el territorio de Ciénega en diferentes comunidades, ¿verdad? Y se creó en aquel entonces la parroquia de San José, hacia el norte de Ciénega, la salida a Laredo, y se creó también la parroquia de San Simón y San Judas, acá hacia Suazo. La entrada para Suazo. Sí, la entrada para Suazo. Sí. Entonces, ahorita particularmente Ciénega, de lo que era una sola parroquia, ahora son 3 comunidades totalmente independientes una de otras, ¿verdad? Que luego de repente colaboramos parroquias con parroquias, zona con zona, decanato con decanato, en la labor pastoral, ¿verdad? Sí. Pero son totalmente independientes. Sí. O sea, hay esa unidad, a pesar de esa independencia de cada una de ellas, hay esa unidad de las parroquias. Pues muy bien. Entonces sí nos ha tocado ir de misiones para allá y veíamos esas realidades, padre. Y veíamos también, por decir, esta capilla de la Virgen del Carmen, allá en Ciénega, y las condiciones que tienen ellos, pero tienen una necesidad y tienen una alegría muy grande de compartir con la comunidad y de saber de Dios. Entonces, ahorita que yo me imaginaba, ahorita que usted nos comentaba de cómo fue naciendo la comunidad en donde estuvo usted, y vemos nosotros que hay mucha gente así deseosa de iniciar ese encuentro con Dios y de tener donde reunirse, ¿verdad? Y que es lo más importante, ¿no? Crecer espiritualmente, claro, ¿verdad? Y se me venía a la mente esta comunidad, que les mandamos saludos por ahí. de allá de San Judas, San San Judas Simón. de San Simón, sí, Hay algo importante que mencionar, que una vez que un territorio se desprende de alguna parroquia para ser independiente, cuando se crea una nueva parroquia, o en el caso de lo que estamos hablando, una misión parroquial, ya son comunidades independientes de lo que podríamos llamar la parroquia madre. Es decir, la parroquia madre es la que desprende un territorio para formar una nueva comunidad, y es independiente básicamente en todo. O sea, económicamente ya no depende de la parroquia. Materialmente, pues depende de lo que cada comunidad tenga. Si tiene un terrenito, pues en ese terrenito le echas ganas, ¿verdad? Si no tienes, pues ahí buscas un espacio para vivir y celebrar la fe. Lleva sus propios libros de sacramentos. En las misiones parroquiales se pueden celebrar todos los sacramentos. Todos. ¿Verdad? Sin problema. Obviamente, pues con la preparación propia de cada uno de ellos. Por ejemplo, aprovechamos mucho para hacer matrimonios comunitarios, para regularizar las situaciones de aquellas parejas que ya llevan tiempo juntos y no tienen el sacramento. Entonces, para evitarles la vuelta hasta la parroquia, que muchas veces queda lejos, al ser misión parroquial y ya no depender de la parroquia madre, entonces ya aquí podemos dar la catequesis para este o aquel sacramento, y aquí mismo lo podemos impartir, ¿verdad? Aunque sea bajo un techito, bajo un arbolito, etcétera, pues ahí los sacramentos y la gracia de Dios se va derramando y va actuando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, perdón, cuando es en el caso de la confirmación que viene el obispo, también se hacen los sacramentos de confirmación en estas misiones parroquiales. Se lleva el mismo proceso de cualquier parroquia. Si son niños, por ejemplo, perdón, la catequesis, y una vez que termina la catequesis, el sacerdote invita ya sea al obispo o algún delegado suyo para administrar el sacramento de la confirmación, y se hace exactamente igual la celebración
que si fuera en un templo. Ujú. Con la diferencia de que acá pues tenemos que buscar que haya un techito, poner una lona, perdón, Sí, sí, sí. rentar sillas, mobiliario, etcétera, para poder estar un poquito más cómodos, ¿verdad? Ujú. Ya el padre se las ingenia y entonces ya viene el obispo, viene su delegado y administra el sacramento. Ujú. Igualmente si fueran bodas, si fueran 15 años, ¿verdad? 15 años no tanto porque ahí sí la gente Sí, busca un lugar ya sí. más establecido, pero el mismo sacramento del bautismo, ¿verdad? Ujú. Nos encontramos gente de nuestros grupos parroquiales que se van a casar o son sus 15 años y dicen, no, padre, así como usted, lo importante es la celebración, el Así sacramento, es, sí. y aquí queremos en nuestra comunidad. Ajá. Y ya celebran allí sus sacramentos, ¿verdad? Eso es bien bonito, padre, porque luego, si también somos semejanza, ¿verdad? Si nos tenemos esa imagen y semejanza de Jesús, ¿dónde nació Jesús, verdad? Entonces, nos habla de ese nacimiento, ¿verdad? Ese nacimiento de Jesús en este establo y en esas condiciones. Entonces, vamos a decir que las condiciones para que estén dadas y se den estos nacimientos, pues es la comunidad prácticamente, Sí. ¿verdad? No las instalaciones. Y lo que mencionaba ahorita, padre, me llama la atención porque en estas, regularmente cuando hay crecimiento, ¿verdad? De la población en los alrededores, como las colonias donde se dan las misiones parroquiales, pues viene gente de distintas entidades del país. O sea, viene gente con distintas costumbres, con distintas maneras, y es bien importante que al buscar a Dios lo encuentren. O sea, que realmente no tengan que ir a otra parte a buscar a Dios, que no sean así como esa presa que a veces en necesidad acuden otras personas, porque ahorita hay mucho riesgo, ¿verdad? Con que acudan a ella varias otras personas de otras denominaciones y sabiendo que nuestra iglesia completa también puede ir a ellos, a ese Claro. encuentro. Ahora, es bien importante esto que mencionas. Muchas de las misiones parroquiales están formadas por feligreses de diferentes partes del país. Ujú. Entonces, ahí el sacerdote que esté al frente tiene que tener muchísima creatividad Sí. para poder llegar a todo ese grupo de personas que en sí mismo vienen de diferentes costumbres, Exacto. culturas, Sí. ideas, etcétera, ¿verdad? Pero que muchos de ellos viven su fe en su tierra. Ujú. Por ejemplo, hay algunos padres que dicen, bueno, a ver, allá pongo del nombre Tantoyuca, ¿qué santo celebran? Ujú. Santiago Apóstol. Bueno, entonces aquí la parroquia, como hay mucha gente, Tantoyuca, Veracruz, y su santo es Ajá. Santiago Apóstol, vamos a tener aquí el día de Santiago Apóstol la fiesta para los de Veracruz que son de ahí. Y hacen ellos su fiestecita, su convivencia, celebran su santo, etcétera, ¿verdad? Claro. Entonces, que de otro lugar, ¿verdad? Este otro santo, bueno, entonces, Muy de esos importante. grupos mayoritarios e incluso a veces minoritarios que vamos recibiendo en nuestras comunidades, les comparto una experiencia bonita. Sí. Nosotros allá en la zona pastoral número 14 tenemos la peregrinación anual a la Virgen de Guadalupe en Higueras, Nuevo León. Ujú. Y en algunas ocasiones se lee la primera lectura, perdón, se lee el Salmo y la segunda lectura se lee en náhuatl. ¿Sí? Muy bien. Qué Y yo padre. recuerdo que las primeras veces que hacíamos esto, yo le decía a la gente, vamos a escuchar la lectura en náhuatl. No le vamos a entender, porque a lo mejor nosotros no lo hablamos. Pero sepan que dice que Dios nos ama. ¿Sí? Ujú. Y así quedó. Y recuerdo que una de las ocasiones termina la misa y se nos acerca a los padres una persona y nos dice, padre, qué alegría volver a escuchar En serio. la palabra de Dios en mi lengua. ¿Sí? Qué padre. Entonces ya era una persona bilingüe que nació y creció, perdón, hablando el náhuatl Ujú. y que ya la necesidad la hizo venirse a Nuevo León, a Monterrey.
pero que no olvidaba su lengua. Entonces, eso para nosotros nos dio mucha luz para que al menos ahí en la zona pastoral no olvidar las raíces de la gente que viene. Qué Qué bonito. bonito. Y Dios es la identidad. Claro. Él se identificó, se sintió recibido, se sintió abrazado al escuchar, supongo, en su lengua, ¿verdad? La lectura, y pues ahí recobra una identidad, que somos hijos de Dios y todos juntos nos entendemos siendo palabra de Él. Sí, sí, ¿Verdad? Pues bueno, muy bien, gracias por esa, está muy bonita para esa experiencia, gracias por compartirnos. Pues bueno, hermanos, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, no nos tardamos, no se vayan, acompáñenos. Muy bien, hermanos, regresamos, ¿verdad? Con este tema interesante con nuestro invitado, el padre Adrián. Y pues, si se dan cuenta, qué importante es saber, tener conocimiento de lo que nuestra iglesia tiene, de nuestra arquidiócesis de Monterrey sobre todo, y de cómo trabajan, ¿verdad? Cómo es esta labor, yo creo que incansable, ¿verdad? Porque hablábamos ahorita, mencionaba algunas cifras el padre Adrián, y para ir a un rebaño tan grande, pues es un gran esfuerzo y se agradece. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa misma oportunidad, independientemente de estar céntricos, de estar en los aledañas o de estar en la periferia, ¿verdad? Y esa oportunidad de conocer y de disfrutar de la presencia de Dios por medio de todas las celebraciones y todos los servicios que hay, pues es una bendición que se agradece, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, y actualmente, padre, ¿cuántas hay aquí en la Arquidiócesis de Monterrey? ¿Cuántas misiones parroquiales hay? Tenemos aproximadamente 18 o 20 misiones parroquiales, ¿verdad? Hay nada más una o dos que, como ya lo mencionaba, por circunstancias particulares, nacieron bajo el título de parroquia, pero administrativamente se llevan como misión parroquial. E igual nacieron sin infraestructura de una parroquia, ¿verdad? Ok, y esto hablamos de aquí de Monterrey, ¿o hay misiones parroquiales en todas o en varias diócesis? Bien, como ya mencionábamos al principio, esta fue una iniciativa inspirada por Dios, no lo dudo, de nuestro señor arzobispo, con la intención de atender, como ya lo hemos mencionado, aquellas comunidades en crecimiento, sí, donde ya era demasiada gente y estaban alejadas de una sede parroquial. Hasta ese entonces, hasta aquí en Monterrey, desconocíamos nosotros ese término, sí, ¿verdad? De misión parroquial. Entonces, fue algo nuevo para nosotros que el arzobispo inició, y creo que a nivel nacional, al menos bajo el título, no tengo conocimiento de que haya, a excepción de Piedras Negras, ¿verdad? Ya. Ustedes saben que el obispo de Piedras Negras estuvo aquí antes de obispo auxiliar en Monterrey, Alfonso Miranda, y platicando con el padre encargado de misiones de Piedras Negras, él decía que él lanzó esa iniciativa en su diócesis. Entonces ellos también tienen ahorita una misión parroquial, ¿verdad? Bien. Cabe mencionar que las misiones parroquiales, como ya lo dije en su momento, se desprenden totalmente de la parroquia de origen. Entonces, materialmente ya no hay un sostenimiento de la parroquia hasta la misión parroquial, ¿verdad? Absorbe la diócesis a través del departamento de misiones en gran medida el sostenimiento de las diferentes misiones parroquiales, ¿verdad? Desde cuando se necesita rentar una casa, el contratar un personal para oficina, la manutención y el sostenimiento del sacerdote, ¿verdad? La diócesis se encarga de ello. ¿Por qué razón? Primero, porque son comunidades que van haciendo. Entonces, no se da materialmente o económicamente abasto para las necesidades que pudiera tener
una parroquia. Okay. Entonces, eso lo absorbe la parroquia y el Departamento de Misiones, a través de la colecta anual del DOMUN, sostiene también en gran medida las misiones parroquiales. Les voy a poner la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Me mandan a la parroquia, misión parroquial, y ya me toca a mí administrar los recursos propios de esa comunidad y atender las necesidades económicas también, pues que de ahí surgen, que si gasolina, que si comida, que secretaria, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces lo que se junta de colecta de una semana, pues no daba ni para pagar la aportación de la secretaria. Y menos va a dar que si tienes que pagar luz, que si tienes que pagar agua, que si vas a rentar una casa para que sea la oficina, que si vas a rentar una casa para que sea la casa parroquial, etcétera. ¿Verdad? La manutención del sacerdote, la seguridad social del sacerdote o de la secretaria. Entonces, todo eso, de alguna manera, durante un tiempo prudente, lo absorbe la curia diocesana o la economía diocesana. Y el Departamento de Misiones colabora en gran medida para el sostenimiento mensual de estas nuevas misiones parroquiales. Qué importante. Qué importante. Qué importante las misiones, el DOMUN, esta cooperación que cada año se hace, ¿verdad? Ajá. Y que se destina para esta parte también, aparte de lo que se manda a Roma, esta parte la absorbe lo que es el DOMUN. Claro. Es importante mencionar que el DOMUN es la institución y la celebración Sí. que promueve la misión en la iglesia. Es decir, la función principal del DOMUN es la evangelización. Sí. Y como fruto de esa tarea evangelizadora, viene entonces la colecta. Sí. A veces confundimos que el DOMUN es la colecta. Sí. Y no, el DOMUN es la labor del Papa para evangelizar. Y colaboramos con esa labor a través de nuestra ofrenda. Entonces, en cada diócesis, toda la labor misionera se cubre con el DOMUN, ¿verdad? Dígase mandar a Roma, como ya lo mencionaste, si hay sacerdotes en las diferentes diócesis en misiones, entonces cubrir su aportación, cubrir su seguridad social, a veces traslados, ¿verdad? Para que vengan a ver a su familia, para que regresen a su punto de misión, ¿verdad? En este caso de nosotros, las misiones parroquiales, entonces se sostienen a través del Departamento de Misiones, que obtiene sus ingresos a través particularmente del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones, o de las ofrendas mensuales que muchos de nuestros laicos realizan, ¿verdad? Entonces mandamos las aportaciones a la economía diocesana, y la economía diocesana entonces ya cubre las necesidades que varían de cada misión parroquial, ¿verdad? Pero se van cubriendo para ellos. Por ejemplo, les mencionaba ahorita la casa Santa Marta, donde viven 5 sacerdotes. Allí viven, pero van y atienden sus parroquias cada quien. Pues el sostenimiento de la casa y la manutención y comida de los padres depende de la economía diocesana, ¿verdad? El personal, 2 personas que los atienden, que les lavan su ropa, que les hacen de comer, que hacen la casa, se cubre también desde acá, ¿verdad? Es un poquito así como se sostienen las misiones parroquiales, pero también como todo el pueblo de Dios contribuye para el sostenimiento de las misiones parroquiales. Sí podemos decir, una misión parroquial que nace no puede sostenerse en sí misma. Diferente cuando nace una nueva parroquia ya con toda una infraestructura, ¿verdad? Porque ya tiene pues más celebraciones, más ingresos, más sacramentos, etcétera, que es como las parroquias se sostienen. Fíjese qué interesante también saberlo, padre, porque principalmente como cada año tenemos esta celebración del DOMUN, a veces nos vamos, cuando hablamos de territorios de misión, ya nos fuimos a África,
Ya Sí. nos fuimos a Perú, ya nos fuimos a la Amazonía, ya nos fuimos mentalmente a tierras de misión que siempre las conocemos como tal, pero están aquí, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, nuestra tierra de misión es nuestra comunidad y es nuestra familia. Claro. Nuestra tierra de misión es en la cuadra con los vecinos. Nuestra tierra de misión es aquí, no es necesario ir. Pero ahorita ampliamos ya un poquito más ese conocer de que aquí están también las tierras de misión y también el DOMUN es destinado para estas tierras de misión. Recuerda un poquito que uno de los pasos de Pueblo de Dios en Misión Sí, es que ese grupo que se va a dedicar sí, y que está insertado en Pueblo de Dios en Misión, se les manda sí, a caminar, exacto. a reconocer su propio territorio parroquial Las orillas del mar de Sí. Galilea. y descubrir ahí qué necesidades tienen esa comunidad o aquella o la otra, y entre ellos discernir Sí, en cuál podemos ir a evangelizar. exacto. Siempre es más fácil decir, bueno, voy a dar un tema y aquí voy a estar en el salón parroquial. Pues que a todo dar, ¿verdad? Y es bueno, no digo que no, pero también es mejor salir, ¿verdad? A esa tierra de misión donde sabemos y vemos que es necesario evangelizar. Ajá. Y que muchas de las veces es en nuestra propia parroquia. Exactamente. Ahora que menciona eso, padre, de salir, ¿verdad? De salir a evangelizar. En estas misiones parroquiales, pues también se cuenta con estos grupos, ¿verdad? De laicos que colaboran también en esa labor con el pastor para ir a evangelizar. ¿Cómo se preparan, padre? ¿Cómo es esa preparación? ¿Tiene alguna diferencia como con los grupos parroquiales que conocemos ya en una parroquia? Vaya la redundancia, o tienen una formación, tienen algo en específico. ¿Cómo es la preparación de ellos para salir? Mira, cuando llegamos, un servidor o los padres que llegan a una misión parroquial, sobre todo al que le toca fundarla, porque ya tenemos misiones parroquiales en las que ya va el segundo o tercer sacerdote. Entonces ya lleva un poquito de camino recorrido. Pero cuando nos toca fundarlas, tenemos que llegar a ver qué es lo que hay. Okay. Y casi siempre solamente tenemos catequesis y tenemos liturgia. Entonces al sacerdote le empieza a tocar poco a poco ir formando a la comunidad en todos los demás servicios que una parroquia presta. ¿Sí? Que si es de jóvenes, que si es de coros, que si es cáritas, que visitar enfermos, que ministros, etcétera, ¿verdad? Y el padre le va dando forma a su grupo de pastoral. Forma y formación. Okay. Entonces nos toca a nosotros formarlos también, ¿verdad? Okay. A veces nosotros mismos, otras veces nos ayudamos de lo que las diferentes comisiones o pastorales de la diócesis ofrecen, ¿verdad? Cabe mencionar que, por ejemplo, ahorita yo estoy yendo a visitar a los padres de las diferentes misiones parroquiales y les he ido a ofrecer, oye, te presto el equipo para que te forme grupos para Pueblo de Dios en Misión. Te ofrezco la formación para que crees, para que formes niños misioneros, jóvenes misioneros, la unión de enfermos misioneros, ¿verdad? Que es lo que a nosotros desde el Departamento de Misiones nos toca ofrecer. Ajá, sí. Pero luego la pastoral liturgia, te ofrezco formación de coros, formación de ministros, o la pastoral catequesis, te ofrezco formar a tus catequistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda la estructura diocesana nos enfocamos también en ayudar a las misiones parroquiales, ¿verdad? Para que se formen los grupos, se formen las personas y entonces puedan poco a poco ir teniendo una estructura parroquial. Y de aquí viene entonces lo siguiente. Es una misión parroquial. ¿Cuánto tiempo va a durar para que luego sea parroquia? Sí. ¿Sí? Eso es importante porque no hay un tiempo definido. Incluso creo yo que esa va a ser una labor que me va a tocar hacer, ir formando poco a poco ciertos criterios para que sepamos en qué momento vamos a hacer que una misión parroquial pase a ser parroquia. Pero una de las cosas fundamentales va a ser siempre
que tengan ya su terreno. ¿Sí? Un terreno determinado que ya sepas es tuyo, no te lo van a quitar. Para que entonces sí tengas el sentido de pertenencia como comunidad de que somos de aquí. Sí. Y luego ya poco a poco ir levantando la infraestructura material para después pasar a ser parroquia. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a seguir siendo la misma comunidad, pero pues ahora ya al padre no se le va a llamar rector, se le va a llamar párroco. ¿Verdad? Pero básicamente pues la parroquia va a seguir funcionando en la misma manera, ¿verdad? Pero pues es toda aspiración de una comunidad llegar al título de parroquia, ¿verdad? Pero poco a poco se va dando, conforme la comunidad va creciendo, conforme la comunidad se va consolidando, conforme la comunidad se va formando, pero sobre todo también en la medida en que las comunidades van correspondiendo a esa responsabilidad que tienen de hacer vivir la fe en su propia comunidad, pero también de sostener materialmente su propia comunidad. Entonces es un proceso pues que no podemos decir ni largo ni corto, sino cada comunidad es independiente y cada comunidad va llevando su propio ritmo, ¿verdad? Muy bien. Ahora que menciona eso, padre, también para ese sostenimiento, digo, ahorita lo vemos o toma más importancia porque van a avanzar, van a empezar de cero, como quien dice, en el caso de las misiones parroquiales, y va a ser un duro trabajo, ¿verdad? Tanto de manera espiritual como con lo material. Pero esta labor no se termina siendo parroquia, ¿verdad? Porque cuando ya o colaboras tú con una parroquia o ya llegas a ser parroquia, se necesitan igual los laicos comprometidos para ese sostenimiento. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo, la invitación es a que nos sostengamos espiritualmente, a veces más que en lo material, o lo que uno a veces ve en esa necesidad, o también tal vez yo hable desde mi persona, que necesitamos mucho ese alimento espiritual, a veces más que el querer contar con una parroquia, no, hombre, de las más bonitas, de las más vistosas, de las más reconocidas, de las más... En la forma espiritual, en la preparación que nos dé, ahora sí que el párroco y quien se encargue de esto, es bien importante hacer notar cómo esa diferencia, padre. Bueno, no sé si, o cómo quiera explicarlo, que a veces nosotros, estando en salida, vemos una necesidad más grande espiritualmente, no es de generalizar, en parroquias ya bien establecidas, bien formadas y hasta con un templo muy bonito, ¿verdad? Sí. Se observa, ¿verdad? ¿O cómo es, padre? Primero, saber que cada comunidad es totalmente, ¿cómo te diré? Diferente, sí, unas de otras, ¿verdad? Sí. Cada una va teniendo su particularidad. Sí. Y el que es el pastor tiene que aprender a leer su propia comunidad, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, cada sacerdote en nuestras parroquias vamos viendo cuáles son las necesidades materiales y espirituales de cada una de ellas, ¿verdad? Hay comunidades en las que, por ejemplo, aquí en el centro de Monterrey, que ya son comunidades de muchísimos años. Sí. Y que en el territorio parroquial empieza a haber cada vez menos vivienda y más oficina. Sí. ¿Verdad? Entonces al padre que le corresponde ahí tiene que idear de qué manera atender. Primero a los que son residentes y luego a los que son fluctuantes, que nada más vienen durante el día a trabajar. Okay. A mí me llamaba la atención una ocasión que platicaba con un padre de una parroquia que estaba en frontera y que él en domingo tenía una misa dominical a las 5 de la mañana. Y él, ¿por qué a las 5 de la mañana, verdad? Dice, es que la gente entra a trabajar a las 7 y sale a las 8, 9 de la noche, 10. Dice, y se llena de la gente que quiere su misa dominical, pero que si le pones el sábado a las 7 anda trabajando.
Sí. Si le pones el domingo 10, 11, 12, 1, 8 de la noche, 7 de la tarde, pues no la libra porque está trabajando. Pues, gente que antes de ir a trabajar pasa por su misa. Ah, qué bien. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a leer Sí. la comunidad que tenemos, sea parroquia o sea misión parroquial, para Ujú. entonces ofrecer aquello que sabemos que les hace falta y que se va a aprovechar por ellos, ¿verdad? Pero decir que entonces lo mismo, no. No. ¿Verdad? Ujú. A mí me ha tocado en parroquias en las que pongo algo y pues explota y la gente participa y les gusta mucho. Y lo digo, pues mira que a todo dar, lo voy a llevar a otra. Sí. Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque son diferentes. Sí. Son realidades tan Son diferentes, esas realidades, sí. ¿verdad? Que cada uno de nosotros, no lo que pusiste en una te va a servir en todas. Exacto, sí. Y no porque en esta no te sirvió, no quiere decir que tampoco te va a ser favorable en todas. Ujú. ¿Verdad? A mí a veces la gente en las comunidades parroquiales, ¿y por qué eso no lo puso aquí? Sí. O porque yo no lo vi que aquí en particular fuera necesario. Exacto. O a lo mejor allá en aquella otra parroquia, pues fue una iluminación así del Sí. Espíritu Santo de que pone esto, hace esto, hace aquello, y uno va siendo Sí, tuvo dócil, esa ¿verdad? resonancia, Sí, sí. sí. Sí, cierto, padre. Eso de las realidades es bien cierto, ¿verdad? Y a veces, como decíamos, y me quedó muy grabado la vez que fuimos a Misiones Ciénega y nos compartía la madre Isa, dice, nosotros traemos un plan para trabajar ahorita en la misión de Semana Santa, dice, pero yo estoy detectando otra necesidad diferente a lo que traemos, no que no vaya a ser también necesario, sino que identificas una necesidad en esa comunidad, entonces no va a aplicar lo mismo que en otra. Eso es muy cierto. Pues bien. A veces sí aplica, pero a veces no. A veces no. Entonces, en los sacerdotes tenemos que tener una gran capacidad, le llamamos nosotros, de frustración. Es decir, yo le voy a echar ganas a todo esto. Si funciona, que a todo dar. Pero si no funciona, no aplanarme y no decir, pues ya no vuelvo a inventar nada, ya no vuelvo a... No, habrá otra cosa, ya Dios te va a inspirar, tú lo vas a ver en la realidad y lo vas a aplicar. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Y eso que se nos pegue a los laicos también, padre. Pues a todos, esa tolerancia, ¿verdad? Porque bueno, nosotros a veces también en esa ambición del servicio y de la evangelización tendemos ahí, no, hombre, mira, pero no hubo respuesta. Fíjate que sirve para todo. Sí. Hasta en nuestra vida humana, ¿verdad? Sí. O sea, a veces tenemos proyectos personales, familiares, laborales, ¿verdad? Que si no salen, ya, o sea, sentimos que se nos acabó el mundo, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Qué sucede ahorita con los muchachitos que termina una relación de noviazgo y ya sienten que ya el mundo no tiene caminar? Sí. Pues espérate, o sea, esa capacidad de frustración de decir, bueno, no fue con esta chica, con este chico, pues al rato, ¿verdad? Sale algo que va a ser mejor. Sí. Ajá, sí. Y muy bien, padre. Yo me voy a llevar esa capacidad de frustración. Muy bien. Y sobre todo por esto también, pero que yo traía ahí aquí algo de esto de inquietud de comentar. Sabemos, nosotros lo vivimos y escuchamos, ¿verdad? Que hay falta de vocaciones. Son muchas las mías, como dice la palabra, ¿verdad? Son muy grandes. Y ahorita que me habla de esta capacidad de frustración, también en ese caso aplica, padre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen comunidades muy grandes, hay mucha gente con una población, muchas comunidades, perdón, con una población muy grande, y de pronto no hay quien llegue a apoyar, quien llegue a ser parte, ¿verdad? O a cubrir un poco, porque también hay necesidades humanas de parte de ustedes. Entonces, ¿cómo es esto, padre? También, aparte de esa capacidad, mencióneme otro. de esas de las que ustedes tienen. Es difícil. Sí. La verdad es que nosotros le llamamos la gracia de Estado. Es decir, la asistencia divina para realizar a plenitud tu sacerdocio. ¿Sí?
Y debe y existe también la gracia del estado matrimonial. Es la asistencia que Dios te da para que saques adelante tu matrimonio y tu vida familiar, ¿verdad? Solo que a veces nuestra debilidad humana, pues hacemos a un ladito la gracia de Dios porque pues las tentaciones, las seducciones, Sí. la misma condición humana, pues nos hace flaquear, ¿verdad? Pero Dios nos da las herramientas necesarias para que en lo que Él nos llamó, lo saquemos adelante. Pero nos toca a nosotros aplicar, Sí. que a veces es donde nos falla. Pues sí. Fíjate qué padre. Yo luego le voy a pedir una sesión aparte para. Pues muy bien. Pues ahí sería buena oportunidad para decirle a las personas Sí. que nos escuchen que de qué les gustaría que Claro. habláramos, ¿verdad? Sí, Ya nos dan la cierto. oportunidad de prepararnos, de documentarnos y entonces poder. Sí, qué ponerlo bueno, en la miren, mesa. vamos a aprovechar esta oportunidad y esta disposición del Padre porque es algo que dentro de todas las formaciones que tenemos, lo muy humano, a veces no lo queremos pasar como nosotros mismos creemos que está bien o creemos que debe ser y no, o sea, hay que conocer términos como estos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a ser mejores, ¿verdad? Para ser parte de la iglesia. Sí, Claro. también en temas familiares, pues sería algo padre para acompañar a las familias también, como ahorita nos decía el padre. Sí, Estaría muy exactamente. padre. Y jóvenes, niños también van incluidos en eso. Sí, claro, porque ahorita que mencionaba el Padre ese ejemplo y pasa, ¿verdad? Me han dicho, Chicos, sí, ¿verdad? Cuando hay ¿verdad? ese rompimiento y todo, ¿y qué voy a hacer? El pasa. Entonces, todo el mundo tenemos esa necesidad, ¿verdad? Ajá. Conocer esas formas, ¿verdad? De cómo salir al paso humanamente de situaciones así. Pues bueno, Padre, vamos a ir terminando. Mándenos un mensaje a toda la comunidad, a todos los que tienen a bien acompañarnos, ¿verdad? Sobre este tema o del que usted quiera, con un saludo incluido, por favor. Pues muchísimas gracias por haber estado estos momentos con nosotros. Qué bueno que nos damos la oportunidad de dar a conocer esta parte importante de nuestra diócesis, Sí. lo que son las misiones parroquiales, que a veces damos por hecho que la gente está atendida, Ajá. ¿verdad? Espiritualmente, pero tristemente las capacidades humanas no nos dan para atender a tanta gente que nos toca, pero que hacemos el esfuerzo a través de esta instancia llamadas misiones parroquiales para poder llegar a aquellas colonias nuevas y aquellos territorios donde ya les queda muy lejos un templo parroquial, un sacerdote, pues acercamos nosotros la vida de la fe hacia ellos. Encomendamos a la oración de ustedes, a los sacerdotes que están al frente de estas misiones parroquiales. Si conocen alguno, pónganos ahí el nombre en los comentarios para que sepamos que están orando por él, ¿verdad? Muchísimas gracias y seguimos al pendiente de todos ustedes. Pues sí, bueno, no sin antes también recordarles por ahí, el 15 de febrero es la celebración del DOMINF, el Domingo de la Infancia y Adolescencia Misionera. Tenemos actividades ese mismo día justo en Santa Clara, en Apodaca, en Pueblo Nuevo. El 22 tenemos marcha Rosario Misionero y actividad en San Agustín Pro de la parroquia San Francisco de Asís en Escobedo. Y el 28 en la Capilla del Sagrado Corazón, allá en San Judas Tadeo, Cosmópolis, con los niños de catequesis también tenemos actividad. Si quieren alguna actividad, alguna formación, algo en referencia del DOMINF o de alguna otra, comuníquense a Animación Misionera y ahí los vamos a apoyar. Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado con estos temas y pues manden mensajitos para que puedan ser contestados a través del chat de Animación Misionera y pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muy bien, gracias, Padre. Muchas gracias. Si alguien quiere grupos de niños misioneros, jóvenes misioneros, enfermos misioneros, podemos brindarle la ayuda necesaria. Claro que sí. Nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias.